¿Estáis preparados para adentraros en este apasionante mundo del misterio? Estáis escuchando La Séptima Puerta. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico laseptimapuerta@gmail.com, sustituyendo las T's por un 7. Comenzamos La Séptima Puerta, un espacio dirigido y presentado por Laila Kanji. Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos a La Séptima Puerta, a este programa que vamos a hablar de sueños, concretamente de sueños premonitorios y de profecías. Desde nuestros ancestros los sueños premonitorios han estado presentes y de hecho, la primera vez que fueron mencionados fue en el tratado acerca de la adivinación por los sueños del filósofo griego Aristóteles en el 384 a.C. hasta el 322 a.C. Según este mítico pensador, es imposible encontrar una explicación científica a este fenómeno, así que él calificó los sueños premonitorios como un regalo de los dioses. Empezando por ahí, acerca de los sueños podemos hablar de muchísimas cosas porque es muy amplio y hoy tenemos poquito tiempo. Ahí, podemos hablar de las fases del sueño, de la parálisis del sueño, de las posesiones, de los sueños inducidos, de las vidas pasadas, mensajes del más allá, pesadillas, viajes astrales, un sinfín de cosas. Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, amigo y compañero Graciano Alexis Blanco. Buenas noches. Buenas noches, Laila. Gracias por tu programa y la invitación como siempre. Es un orgullo y un placer. Bueno, como siempre, el placer es nuestro porque además este es un tema que a todos nos gusta, pero específicamente cuando estuve hablándolo contigo, pues sabes muchísimo acerca de los sueños premonitorios y las profecías y todo lo que ello conlleva. Así que esta noche va a ser muy interesante, como siempre. Sí, fíjate tú que haciendo una acotación con respecto a lo que es el mundo de las premoniciones, desde el punto de vista de la parapsicología, hay un sinónimo que el concepto como tal es muy parecido a la precognición y a la premonición. Entonces, esos conceptos se tocan y son similares. Ahora, ya tú hiciste un esbozo de una base de dónde se remontan esos primeros comienzos de los análisis de lo que son los sueños premonitorios. En el tiempo que nos compete, en esta evolución del ser humano, hay una tendencia de un sueño colectivo que se enlaza a lo que es una premonición colectiva. Es decir, que hay mucha gente que sueña con desastres naturales que van a ocurrir y resulta que ocurren. Entonces, la premonición tú la puedes direccionar desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista individual y desde el punto de vista de una consulta que tú le hagas a una sensitiva. Y te voy a explicar por qué. Te voy de lo mayor a lo menor. En los desastres naturales, el inconsciente colectivo, nuestro subconsciente, cuando sueña, se conecta a realidades que están por ocurrir. Entonces, ¿quiénes son los que verdaderamente tienen acceso a esa información? ¿Quiénes están dotados para recibir esa información? Desde el pasado, esos grandes visionarios, los videntes, los profetas, los santos, cada uno de ellos estaba tipificado en el orden de recibir cierta información. Y ahí entonces es cuando aparecen unos conceptos como las profecías, las revelaciones, los dones divinos, de lo que son realmente esas visiones que tuvieron todos esos grandes visionarios, santos, personas elevadas y hasta los propios místicos del pasado. Entonces,
Hay un punto en común entre las profecías. Se debate hoy día si una profecía es una premonición, si una profecía es una revelación. Entonces, las profecías están asociadas a los profetas. Las profecías viajan en el tiempo y es una visión del futuro que ocurre por alguna naturaleza divina. Vamos a hablarlo de orden divino, que secunda esa parte. Las revelaciones están dadas también para esos místicos y también para los santos y para los profetas. Pero cuando hablamos de premonición, pero es que la persona de a pie sencilla puede tener una premonición. Claro que sí. Y ahí es donde voy. Entonces, en las predisposiciones del ser humano hay unas connotaciones que lo definen para poder tener un esbozo de lo que es una premonición. Ya ahí entraríamos ahora en la parte de los sueños, porque todo esto puede ocurrir, como tú dices, igual que ocurre ese don de la intuición, que a mí, por ejemplo, me pasa mucho en el que tengo esos presentimientos de que va a ocurrir algo y ocurre. O sea, que sí que te puede pasar despierto, pero la curiosidad es cómo a través de estos sueños podemos saber cosas que van a ocurrir con muchísimos detalles. Vamos a ver, por ejemplo, Graciano, porque había muchísimas hipótesis, ¿no?, de estos sueños premonitorios. Puede ser una, hablando científicamente, de las fases del sueño, el estado en el que uno entra en el sueño y la parte del cerebro, ¿no? Luego pasaríamos a la parte a lo mejor en la que a través de nuestra mente podemos llegar a provocar que algo con tanta fuerza se haga real y se cumpla. Luego la parte de la parte paranormal, en la que puede ser que tengamos un superpoder o algo sobrenatural en el que tenemos ese don de, a través de los sueños, hacer premoniciones. Y luego estaría también la parte que podría ser un fenómeno psicológico. Fíjate tú que es interesante, si al caso vamos, la premonición en sí misma la catalogan a veces como un don. Hay personas que dicen que tienen el don de la premonición. Entonces, son personas que de alguna manera se han preparado, pero hay una alta correlación entre la vida que tú llevas para poder obtener un desarrollo de tu psiquis, de tu parte mental y espiritual y hasta psíquica, que tú de alguna manera te condiciona para tú lograr un objetivo de ese tipo. Es como decir un desarrollo de apertura, pero es que hay gente que nace con ciertas habilidades y dones también, que le pueden traer de distintas encarnaciones, en sus memorias energéticas, en sus memorias genéticas y en sus memorias psíquicas, mentales y espirituales. Entonces, si lo vemos como un don, la premonición, ¿hasta qué punto es un decreto? Que eso es una cosa interesante. Una premonición tú la puedes cambiar. Tú puedes evitar que ocurra un desastre, que normalmente las premoniciones las asocian mucho con desastre, con deceso de personas, cosas siniestras. Pero también una premonición puede ser un ascenso de trabajo, o tú conseguiste con un familiar, o poder lograr un objetivo, porque es una visualización, es una revelación, es una profecía, porque ahora es cuando todas ellas se van tocando. Ahora, tú necesitas una condición ideal. Evidentemente, cuando tú tocas el tema de lo que tiene que ver con la fase del sueño, hay algún momento en ese proceso cíclico de las horas en que tú duermes, hay los distintos estados. Tú tienes un estado alfa, un estado beta, teta y delta. Entonces, normalmente tiene que ser un estado entre el alfa y el teta y el delta, porque allí verdaderamente es cuando afloran las facultades extrasensoriales de conexión. Pero todos los seres humanos tienen su predisposición, tienen su intuición y tienen su sexto sentido. Ahora, trabajar en eso para que se active y se puedan conectar a lo que son las premoniciones. Mira, te voy a poner un ejemplo en unos momenticos. Tu palabra adelante. No, te quería preguntar, que con lo que estás diciendo, ¿podemos decir que estos sueños premonitorios hay gente que los tienen y no son conscientes, gente que tiene la habilidad de recordar estos sueños, contarlos y que ocurran, y que podemos también desarrollar esta habilidad? Sí, ahí es donde voy, porque en aras del trabajo de la parapsicología, precisamente se trata de tú descubrirte, de tú redescubrir los potenciales que tú tienes y cómo tú desarrollas esa parte del subconsciente, donde están el cimiento de la percepción extrasensorial.
y de lo que es la parte sensitiva. La parapsicología y temas afines, una psicología transpersonal, una física de estudio de fenómenos anómalos, eso te conlleva a ti a un desarrollo de tu ser interno para tú conectarte. Entonces, todas esas personas que de alguna manera no fueron iniciados, tuvieron maestros y se fueron iniciando en el camino de la vida para conseguir un objetivo. Una preparación a nivel del sueño. Pero también hay una fase interesante que va en tu forma de alimentarte, en tu forma de tú llevar la vida, bajarle 2 al estrés, y en la otra parte más interesante, cuando tú entras en lo que llaman los estados de meditativos, de meditación. Entonces, en los estados de meditación están muy asociados con el tema de las visualizaciones o de las premoniciones. La premonición en sí misma es buena o es mala, dependiendo el efecto que vaya a tener. Hay personas que han soñado que se van a montar en un avión y no se montan y el avión se cae. Entonces, las premoniciones con un acierto hacia el futuro, tú de alguna manera puedes mitigarla para que no ocurran. Cuando tú vas a una consulta de una sensitiva, la sensitiva va y empieza a ver, a visualizar todo lo que está en tu persona, tu subconsciente, pero resulta que ella puede tener un ensueño, puede tener un microsueño donde ve una premonición tuya que te puede ocurrir y te advierta, mira, Laila, no vayas por ese camino porque te puede ocurrir algo. Claro, pero eso las personas también pasa a través de estos sueños premonitorios. Yo no tengo por qué tener un sueño premonitorio malo o bueno solamente hacia mí, sino que puedo tener un sueño premonitorio hacia otra persona a la que yo pueda advertir de esto. Sí, y otra cosa interesante de complemento, los sueños premonitorios son espontáneos. Entonces, no podemos hablar de un sueño predictivo premonitorio, no. Las predicciones van enlazadas con unos estudios previos, con las personas con que tú te estés consultando. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo sencillito, tú vas donde aquel que lea un cigarrillo o un tabaco o lo que sea, cualquier cosa de esta, él está viendo un panorama que está ocurriendo. Pero ¿qué hay si tiene una revelación de tu persona en ese momento? ¿Qué hay si en ese estado de micro trance o de ensoñación puede visualizar algo que no te conviene a ti en tu vida? Entonces, la premonición está enlazada a eventos que están por ocurrir, pero de alguna manera tú puedes evitarlo. Mira, hay un ejemplo sencillito. Abraham Lincoln soñó que a él lo asesinaron. Sí. La mujer contó, su esposa, como él vaticinó su propia muerte, incluso el ataúd, ¿no? Y que uno de los soldados decía, ahí está nuestro presidente, creo recordar, ¿no? Sí, entonces uno de los casos típicos, pero es que la historia del ser humano está plagada de muchos tipos de premoniciones. Juana de Arco, que yo he visto muchísimas veces la película, ella fue incomprendida hasta la llevaron a la hoguera, pero sí, resulta que gracias a sus premoniciones, ella condujo toda esa serie de la parte de Francia, de Inglaterra y muchas partes de Europa. Entonces ella jugó un papel muy importante. Otro ejemplo sencillito, que raya también en el mundo de las premoniciones. Rasputín, con el tema de los zares, como él tenía visiones y premoniciones y se las decía, cómo iba a terminar todo ese imperio de los zares. Pero estamos hablando de sueños, porque una cosa son las premoniciones y otra cosa los sueños premonitorios. Es lo mismo, en el fondo se tocan, porque hablamos de sueños premonitorios. Realmente, en esas fases del sueño, como te lo describí anteriormente, tú tienes un momento en la curva ideal de tu conciencia donde está suspendida, ahí es cuando aparecen esos destellos de lo que es un sueño premonitorio. Ahora, sueño premonitorio en aras de que se cumpla o no se cumpla. Normalmente están relacionados con cosas positivas y negativas, pero fíjate tú que ahí es donde está el punto común en todos estos personajes del pasado. Lo que fue Rasputín, Elena Madame Blavatsky, la doctrina secreta de Elena Madame Blavatsky. Esa señora que estuvo en Rusia, ella tuvo visiones de futuro, tuvo premoniciones, y hoy día existe la doctrina secreta de Madame Blavatsky, o lo que llamamos la teosofía, el estudio de todo el conocimiento de la vida.
Entonces, estos visionarios del pasado lograron ver a través de sus sueños premonitorios. Te voy a poner otro ejemplo. Edgar Cayce en Estados Unidos, el bello durmiente. Sí. Él tuvo premoniciones de incidentes, de incendios, de desastres. Y lo más insólito, que él los anotaba y ocurrían estos eventos. En Brasil está Chico Xavier. Chico Xavier, a pesar de, fíjate tú, ahí se aparece una cosa interesante como medium. Hay muchas películas de él, hay bibliografía, hay libros donde este señor, a través de siendo pequeñito, tuvo una preparación de un mundo paralelo, pero resulta que también fue un bello durmiente porque a él le revelaron cosas a través de los sueños premonitorios. Claro, es que aquí, por ejemplo, ahora vamos a lanzar, ¿no?, la pregunta de las personas que nos estén escuchando. ¿Alguno de vosotros alguna vez ha tenido un sueño premonitorio, por ejemplo? ¿No? Porque ahora lo podemos asociar un poco, si te parece, con el tema del déjà vu, para ver la diferencia que hay entre déjà vu y sueño premonitorio. Porque muchas veces nos ocurre pues que estamos viviendo un momento y de repente, y a mí me ha pasado muchísimo, decimos, esto lo he vivido yo. Cuidado, que hay una explicación científica en la que es el cerebro, ¿vale? Pero hablamos de algo premonitorio, algo que tú ves y que sabes lo que va a ocurrir enseguida. Estás viviéndolo en ese momento y dices, esto lo he vivido yo y ahora eso de ahí se va a caer y esta chica va a decir o va a pasar algo. A ver si alguna de las personas que nos están escuchando han tenido estas vivencias, porque yo creo que a casi todo el mundo le ha pasado alguna vez, y si alguno de vosotros ha tenido un sueño premonitorio en el que ha sabido que iba a ocurrir algo y bueno, lo ha podido contar y ha sucedido. Y yo te quería contar también el caso de la niña galesa Eril May, ¿lo conoces? Que soñó con 10 años, ella vivía cerca de una mina y soñó que su escuela se la tragaba algo negro. Y unos 15 días después, pues hubo el gran derrumbe de carbón que sepultó a 144 personas. ¿Lo conoces? También Sí, fue un sí. sueño premonitorio. Bueno, pero fíjate tú que tú mencionaste algo interesante. El déjà vu, tú formas parte de lo que está ocurriendo, mientras que los sueños premonitorios puedes formar parte o puedes ser espectador. Ajá. Entonces, cuando uno tiene un recuerdo del futuro, recuerdos del futuro de algo que está por ocurrir, es lo que enmarcamos de lo que es el fenómeno del déjà vu, que se toca también con lo que es el sueño premonitorio. La diferencia es que en uno tú eres espectador, en otro tú participas, porque tú dices, ahora va a ocurrir esto, ahora va a ocurrir lo otro, que son los famosos recuerdos del futuro que uno tiene, que uno va a un lugar y lo extraña y uno dice, ahora voy a caminar por acá y voy a ver un cuadro así, y voy a caminar por acá y llevo unas escaleras. Entonces, ¿de dónde vienen esos recuerdos? Se llaman recuerdos del futuro porque ya estuviste ahí. Sí, lo que pasa que también está esto que nos ocurre muchas veces, que en ese preciso momento decimos, esto lo hemos vivido. Y eso está estudiado científicamente, que es el cerebro. Pero fíjate tú que dentro de ese concepto, de lo que se llaman esas microcoincidencias, resulta de que tú puedes tener una evidencia. Y entonces la evidencia puede ocurrir en tiempo real. Entonces, aunque el cerebro te esté haciendo una pasada de ese tipo, tú estás recordando, tú te estás conectando en tiempo real. Te pongo un ejemplo. Cuando nosotros hacíamos la práctica de parapsicología, a las personas les decía, bueno, ¿qué crees que te llega a ti en este momento? Y muchas de las cosas que le llegaban las notaban. Y dentro del porcentaje, porque tú estudias estadística, habían personas sencillas, personas que tenían sus predisposiciones y lograban los aciertos a través de esa evidencia de recordar o rememorar un evento que estaba por ocurrir y simultáneamente estaba llamando un evento. Un día, en una de esas sesiones, alguien dijo, en este momento tengo la impresión que me va a llamar fulanito. ¿Qué crees tú que pasó? La llamó fulanito. Ahí entramos también en el poder de la mente, porque muchas veces creemos algo, lo decimos y ocurre, y a lo mejor nosotros mismos lo estamos provocando con la misma mente. Claro, en ese poder de la mente es interesante, pero resulta de que cuando tú no tienes expectativas, tú no tienes incertidumbre de ningún tipo, tú estás muy cansada y te acuestas a dormir, pero resulta también que dentro del punto de vista de la psiquiatría y la psicología, dice que los sueños premonitorios se van cuando nosotros estamos cargados de angustia y de estrés. Entonces,
hay una fase, un estadio del cerebro, de nuestras ondas cerebrales, que también dice que los fenómenos extrasensoriales, en su mayor parte, no necesariamente ocurren cuando tú estás en los estados de relajación, sino también estás en el nivel alterado entre el beta y pasando más allá del beta, alfa y hasta el teta. Entonces, ¿qué significa? Que tú bajo un estado de estrés también puedes tener sueños premonitorios. Entonces, no hay una condición clara para tú decir, yo, bueno, a través de un estado meditativo puedo tener una premonición, un sueño premonitorio. No, tú, mira, normalmente los fenómenos extrasensoriales se dan en momentos críticos de tu vida, aunque tú no lo creas, cuando estás en un accidente. Yo vi una señora que un carro pequeño se metió al esposo debajo y el gato que sostenía el carro se movió y le cayó encima al señor. La señora levantó el carro y sacó al señor. Explícame, Sí. explícame ese fenómeno. ¿Cómo salen unas condiciones sobrehumanas en ese sentido? Bueno, está bien. Existe el poder mental que puede bloquear todo lo que tú quieras, que puede programar, podemos hacer las bilocaciones, los viajes astrales, los desdobles, todo lo que tú quieras. Pero existe una condición interna dentro de ti que se activa un proceso, un mecanismo de preservación hacia un conocimiento que está por ocurrir y que tú, a través de tus habilidades sensoriales, tú puedes replicarlo y vivirlo. Entonces, como algo de advertencia, nosotros, por lo menos en nuestros mayores, en el pasado, nuestros mayores abuelos, ellos tenían ese don de poder tener la interpretación de los sueños premonitorios. Oye, a veces no están totalmente descifrados y ellos te descifraban en qué podía ir ese sueño premonitorio y cómo tú lo pudieras encarar y cómo tú pudieras cambiar eso. Claro, es que cuando hablamos de sueños, en nuestros sueños están nuestros miedos, nuestros deseos, nuestras frustraciones, está todo ahí guardado, todo lo que hemos vivido en los últimos días, lo que más nos ha afectado, todo porque nosotros tenemos memoria fotográfica y aunque nosotros haya muchas cosas que pensamos que no vemos, nuestro subconsciente lo deja ahí grabado y luego todo eso se puede reflejar en los sueños. O sea, el mundo de los sueños es apasionante, igual que hay sueños que son los sueños más comunes que han tenido muchísimas personas y que se pueden interpretar y se puede deducir y normalmente suele ocurrir. No ocurre siempre, pero en la mayoría de los casos ocurre, ¿no? Que esta premonición se da con esta interpretación de los sueños. Fíjate, te voy a nombrar para mí uno de los padres importantes en el mundo de las profecías, de las videncias y más allá todavía de las premoniciones. Michel de Nostradamus. Para mí, ese es un personaje, bueno, que se ganó todos los méritos del mundo en cuanto a ver el futuro y cómo los sueños premonitorios que él tenía a través de su momento de búsqueda interior, de descanso, de meditativo, lograba enlazarse hacia el futuro. Pero también hay un Nostradamus moderno de 1898 y algo. Se llama Benjamín Solari Paravicini. Sí. Él fue ese Nostradamus argentino que logró de alguna manera también tener sueños premonitorios. Pero aquí es donde voy yo desde el punto de vista de la parapsicología. ¿Sabe cómo él daba sus testimonios? A través de la psicografía o los dibujos psíquicos. Él pintaba sus dibujos y escribía. Y después, lo interesante de esto, de sus visiones o de su estado de revelaciones o de profecía, se iban cumpliendo. Primera Guerra Mundial, el tránsito de los satélites, todo lo que había que ver con las pandemias. Entonces, mira tú cómo todo esto se fue enlazando con esos sueños premonitorios. Personas grandes, Nicolás Tesla, por decirte algo, Thomas Edison. Esos visionarios del pasado tenían esos sueños. Ahora, ¿cómo ellos lograban con sus habilidades psíquicas, mentales, como tú lo quieras llamar, lograr y conseguir ciertos determinados hallazgos en ese futuro de las premoniciones? ¿Cuántas personas a través de los estados de la premonición como tal, sueño premonitorio, que es lo que nos ocupa, el tema de hoy, cómo a través de su interpretación nos puede
llevar un camino de desarrollo en la vida, pero también nos puede esconchar la vida, no puede cercenar la vida. Podemos tener sueños premonitorios con una pareja, soñamos con él, que nos da mala vida, que nos lleva por el camino de la amargura y sabemos, y forzamos la barra y sabemos cómo va a terminar la historia. Entonces, si tuviste la revelación, si tuviste las señales, los sueños premonitorios sobre personas con que tú te vas a relacionar. Tú tienes un sueño relacionado con una persona con que tú te quieras emparentar, quieras convivir con ella, quieras casarte con esa persona o tengas una relación de trabajo. Cualquiera de esas circunstancias. Sin embargo, tu afán, tu deseo, tus expectativas, tus incertidumbres pueden conllevarte a fabricar una película y que en esa película, como un sueño premonitorio, tú estés consiguiendo la respuesta que tú quieres escuchar. Pero ¿qué pasa si realmente no es así? Sino que en función de tus peticiones y en función de tu conexión con ese gran ordenador que existe del inconsciente colectivo, tú logras de alguna manera conectar para tener una visión de futuro con un sueño premonitorio. Y te dicen a ti, no te metas por ahí, ese no es el camino, no te emparesten con fulanito, no vayas a tomar esa decisión de una negociación que no te conviene. Entonces, ahí tienes una clave para tú tomar ese sueño premonitorio como una señal. Y una señal que te puede a ti favorecer en la vida, pero también te puede hundir en la vida. Entonces, hay que tener, como dice, visión muy pragmática, pero a la vez realista de lo que verdaderamente son los sueños para nosotros y que nuestros ancestros nos han transmitido en cuanto a lo que son los sueños premonitorios como tal. Vamos a hablar un poquito, Graciano, que estás hablando de todo esto y me está viniendo a mí a la cabeza todo lo que estamos hablando hasta ahora. Se dan una serie de circunstancias en las que tú puedas determinar cómo diferenciar si es un sueño premonitorio. Quiero decir, por ejemplo, ¿no? Un sueño en el que parece que estás despierto, que todo es real, te levantas acelerado, tienes sueños muy lúcidos. Por ejemplo, las características polisensoriales en las que tienes olores, el tacto, que es muy real. Podríamos decir que en estas ocasiones en las que nos levantamos así, incluso llorando, puede ser un sueño premonitorio. O sea, hay unas características que se cumplan en las personas que tienen estos sueños premonitorios para saber si puede ser algún sueño premonitorio de los... Bueno, en principio me remito a las estadísticas personales. Es decir, que cada quien tiene su propio código de vida, pero también existe un código colectivo. Hay personas que desde pequeños van haciendo su código de vida y saben que cuando tienen un sueño premonitorio lo respetan, porque eso le genera a ellos un estado de angustia, un estado de estrés, a lo mejor un estado fuera de lo común en ese día, porque perciben, como dices tú, los sueños premonitorios. Puedes entrar en un sueño totalmente lúcido, donde tú intentes cambiar las variables de lo que está ocurriendo. En los sueños, tú sabes que un sueño lúcido tú sientes, tú ves, percibes los olores, hasta el gusto de las cosas, si estás en una cena, una comida, si estás realizando cualquier tipo de actividad, un abrazo, el estrecharle la mano a alguien, tú sientes porque están activados todos los sensores de las células sensoriales de los 5 sentidos. Pero si realmente en ese momento tú tienes una revelación que cuando tú te despiertas, aún teniendo un sueño lúcido, vamos a llamarlo así, tú todavía sigues manteniendo el estado de angustia. Eso te produce una zozobra. Eso tú sabes que eso no va a terminar bien. Es decir, cuando tú tienes, a lo mejor tú tenías que realizar una tarea de un día para otro y tú soñaste que lo que ibas a hacer no te convenía, en abordar un transporte público, en montarte en un avión, en ir a tener una reunión de alguna naturaleza con alguien para un trabajo. ¿Cuántas veces cuando estudiamos teníamos la respuesta de los exámenes? Eso es una cosa curiosísima. Tú soñabas qué era lo que te ocurría en el examen. A mí más de una vez, cuando yo estaba estudiando las matemáticas, más de una vez
yo vi una, dos o tres preguntas que me salían. Entonces yo decía, bueno, pero ¿es un juego de mi subconsciente? ¿O es que hay una vocecita o hay una revelación de que me sopló al oído cómo yo iba a resolver mis problemas a nivel de la matemática? Te pongo esos ejemplos. Como, mira, te repito, por ejemplo, Edgar Cayce. Eso fue, para mí también yo lo admiro. Cómo él agarraba un libro, lo ponía en un lado, se acostaba a dormir y entonces en la mañana te podía hablar algunos aspectos del libro. Es una lectura psíquica, vamos a hablarlo desde ese punto de vista, que está enlazada con cosas que están allí que tú puedes utilizar y que pueden ser sueños premonitorios para cambiar ciertas determinadas circunstancias. El sueño premonitorio es espontáneo, pero tú también a través de tus angustias, tus estados de angustia, en el comité espiritual, en ese comité de esas energías inteligentes, dice, oye, va, espérate un segundo, yo te puedo ayudar, pero lo volvemos loco y entonces queremos tantas cosas a la vez que nos mandan una solución, pero no la vemos. Sí, sí, sí. Es que estoy pensando ahora que, claro, los sueños premonitorios, nosotros los tenemos como que, bueno, yo sueño que mañana voy a bajar las escaleras, me voy a caer y me voy a doblar el tobillo. Pero es que yo creo que hay más allá. Porque, por ejemplo, yo en alguna ocasión he soñado, y además no hace mucho tiempo, que yo me mataba en un avión. Y me tiré toda una semana diciendo, no sé si montarme en el avión. No sé si montarme en el avión. Y fue muy traumático porque, claro, yo soñé que mi hija se quedaba sola, que te hablo de que te levantas y te levantas mal. Te levantas con esa sensación como si estuviera pasando y como si hay que hacer caso a estos sueños, porque pueden ser premonitorios, pero no porque tú te vayas a matar en el avión, sino porque a lo mejor no deberías montarte en ese avión. ¿Podemos cogerlo de esa manera? Claro, porque el sueño premonitorio es una advertencia. Exacto. Visto de esa manera, es una advertencia que te permite a ti, de alguna forma también, tomar el camino hacia donde tú quieras conseguir un objetivo. Y eso es importante, que cada uno de nosotros aprendamos a entender el código, porque eso es un código de comunicación, cómo constantemente a través del mundo de los sueños, ese mundo onírico, las revelaciones del mundo onírico es tan fascinante que ahí se marca lo que es los estados de premoniciones. Pero resulta que cuando hablamos de las profecías como tal caían en un trance de tipo profético donde veían visiones del futuro. Los santos cuando tenían esos momentos de exaltación. Claro, porque la pregunta es, cuando hablamos de profecías, todas estas personas, todos estos profetas, han sido en un momento de meditación o también hay en algunas ocasiones que han sido estos sueños premonitorios en el que uno se levanta y escribe estos sueños y se cumplen tal como lo soñamos. Fíjate, normalmente esas profecías estaban asociadas a todos esos profetas mayores y menores, ¿no? Del Antiguo Testamento. Y que eran ellos, vamos a decir, las autoridades para recibir Juan el Bautista, los dos Juanes. Bueno, yo siempre veo la visión del Apocalipsis y cómo Juan el Bautista anuncia la venida de Jesús. Entonces, ellos tenían una visión de futuro, un hecho que iba a ocurrir, una revelación, ellos como tal. Pero en todos esos visionarios que hemos hablado, por ejemplo, te va a parecer curioso lo que te voy a decir. Yo siempre veo al mago Merlín. Yo siempre me remito porque fue un personaje que existió y que todos esos grandes saberes del pasado, ellos de alguna manera, esos grandes magos del pasado, sabían que existía un mundo en el cual ellos podían acceder o que en su propio sueño podían conectarse con ciertas y determinadas realidades. Claro, es que ahí podríamos entrar también en, como decía Aristóteles, que es un regalo divino de los dioses, o podríamos hablar de que a lo mejor algo se intenta comunicar con nosotros, podríamos hablar de sueños telepáticos y de muchísimas cosas relacionadas. Sí, y me hiciste recordar algo que para unos es un don. Los sueños premonitorios para uno es un don. Para otros... Para otros sigue, se ha cortado la cámara, pero no te preocupes, la estoy intentando. Para otros es me vas a perdonar la expresión, no me gusta decirlo, una maldición. Porque resulta que le dicen que tú tienes boca de sapo.
Entonces, hay que verlo desde qué punto de vista, cómo eso te va a perturbar a ti en tu vida y cómo tú, asociado a esas premoniciones, a través de tu sueño, llegan visiones del futuro. Entonces, ¿cómo tú manejas eso? ¿Lo aceptas como un don o lo aceptarías como una desgracia para ti? ¿Cambiaría tu vida? ¿Te gustaría a ti, dentro de una encuesta que yo le haría a la gente, ¿a ti te gustaría tener sueños premonitorios? Muchos dirían, a mí sí, para jugar los terminales, para jugar los caballos, para jugar la ruleta. Sí, a mí me gustaría para hacer negocios y para poder escalar una posición social, hasta para conseguir pareja, relaciones amistosas, en fin, un ascenso en los medios de comunicación, en las redes sociales, para poder tener premoniciones favorables. Pero que hay aquellas personas que siempre le están ocurriendo sucesos trágicos. ¿Cómo lo manejarían? Cuéntame. ¿Qué sería un sueño premonitorio para esa persona? Está soñando constantemente con desastres naturales, con muerte, con pandemia, con enfermedad. Claro, es que ahí tendríamos las dos caras de la moneda, porque Graciano, hablamos como si fueran pesadillas. Estamos hablando de querer saber esos sueños premonitorios, es como el que quiere saber el futuro, el que quiere usarlo para su propio beneficio, como estás diciendo, para obtener juegos del azar o para ascender en algún tipo de puesto. Pero claro, el que lo tiene como algo que le está traumatizando porque está viendo cosas que le pueden ocurrir a personas que, de hecho, tengo el caso de una amiga, que es una amiga de mi hija, que ella sueña con alguien que fallece y esta persona fallece. Y aquí estamos hablando de sueños premonitorios que yo he estado hablando con esta chica y claro, que te cuente que ella sueña con una amiga o con un amigo de un familiar y que a los pocos días fallece, tú imagínate esta persona cada vez que tiene un sueño con alguien. Imagínate que un día sueña con su madre. O sea, ¿cómo vive esta persona? Bueno, yo iría por la derecha. Iría por la derecha cuando la vea, porque la verdad que, porque en la parte jocosa se puede ver así, desde el punto de vista de interpretación, pero déjame decirte que esas personas la ven como signo de cábala negativa, ¿no? Dice, fulanito tiene sueños que yo no me le acerco, no vaya a ser que me vaya a pasar cualquier cosa, no vaya a ser que me vaya a pasar cualquier cosa, y le hacen una señal ahí extraña para, no, sape, yo con esta gente no quiero nada, pero dime tú a mí, me hiciste recordar en los pueblos antiguos de muchas comarcas a nivel mundial, sobre todo en la parte del oscurantismo, ¿no? ¿Cómo veían esas personas con sus sueños premonitorios? ¿Cómo las veían como pájaros de mal agüero? Y de paso, esas personas se vestían de negro porque, o sea, y tenían sus velos y sus cosas, porque ellas se sentían identificadas con el personaje. Pero realmente, ¿cómo te sentirías tú, por ejemplo, que tú tuvieras sueños repentinos de premoniciones de eventos que están ocurriendo en muchas partes del mundo? No tendrías vida. Y ahí es donde yo digo que existe en el ser humano existe lo que llaman un mecanismo de preservación interno. El mecanismo de nuestro subconsciente. En la creación del ser humano está perfecta, que existe un filtro, Laila, que tú no puedes estar recibiendo constantemente miles de acontecimientos ni cuando te vayas a acostar a dormir, porque vas a tener todos los sueños premonitorios del mundo. Porque existe una barrera de protección en cada ser humano para que tú ponderes si efectivamente eres digno de poder recibir un sueño premonitorio o no. Pero mira tú lo interesante, hay personas que han sufrido un accidente traumático, el que tú quieras llamarlo, un accidente de tránsito. Yo tengo un amigo que tuvo una protesta, dispararon, pegó del techo y se le incrustó en la cabeza. Madre mía. Mi amigo estuvo un año. Te voy a contar la historia de él porque es interesante. Cuando se le alojó la bala en la cabeza, él perdió, o sea, él estuvo como un estado suspendido de coma. Andrés Urbina, mi amigo, un compañero mío de estudio. En ese año de convalecencia, él estuvo consciente de todo lo que ocurría alrededor y veía acontecimientos
y del futuro que estaba por ocurrir. Me dice que para él se convirtió un tormento porque él quería comunicarse con los que estaban afuera y no podía. Un año estuvo él así. Y él me dijo que gracias a su, vamos a decir, una asistencia de ese comité espiritual, como lo llamo yo, los maestros, los ángeles, toda esa playa que nos secundan y nos ayudan. Él me dice que se concentraba internamente en ese estado en el cual estaba, que él tenía microsueños de cosas y desastres que iban a ocurrir. Pero su poder de convencimiento fue tal que él se concentraba solamente en un dedo, en uno de los dedos de su mano. Y él estuvo durante mucho tiempo concentrado para tratar de mover un dedo. Y así logró, él sentía que estaba moviendo un dedo. Pues déjame decirte que el gremio médico observó que él se estaba moviendo. Entonces, después de un año, Andrés, mi compañero y amigo, vuelve de ese estadio. Pero lo más interesante, ¿qué pasó después con su vida? Quedó, vamos a decir, una puerta dimensional totalmente abierta, a través del cual él no podía controlar las visiones del futuro. Acontecimientos que él sabía cómo iban a terminar a nivel de familia, a nivel de relaciones de trabajo. Él sabía internamente de que al abrirse ese umbral quedó conectado con esas otras realidades. ¿Y cómo eran sus sueños? Sus sueños eran ir a otras dimensiones, sueños relacionados con acontecimientos de su entorno familiar, porque después al finalmente en el trabajo lo incapacitan, porque esa bala toca una parte del cerebro y que de alguna manera, pues, él logró, después de ese accidente, quedó con una alta sensibilidad, que eso es lo que te quería decir, que personas que pueden, después que sufren un evento traumático, quedan con una alta sensibilidad. Entonces la pregunta es, ¿tengo que pasar por una prueba tan dramática para tener sueños premonitorios? Pues, Graciano Blanco, yo me quedo tranquilo y yo digo, bueno, si me llega un sueño premonitorio, bienvenido. Yo lo analizo y veo a ver hasta qué punto me ayuda a mí en el día a día. Pero las personas que de manera espontánea le llegan los sueños, ¿cómo lo controlan? ¿Cómo viven con ese don o con esa desgracia? Vamos a hablar así porque esa palabra de maldición es muy dura. Vamos a hablarlo con esa desgracia. ¿Cómo se torna su vida? Tengo otro amigo que en un robo le dieron un tiro también en el ojo y le vaciaron parte del cerebro. Roberto, otro amigo mío. ¿Ah? Que madre mía también tú con tus amigos, Graciano. Madre mía, no tienes historias. Madre mía. Sí. Bueno, entonces Roberto se resistió a un atraco, le dieron un tiro en el ojo y le sacaron parte de un lado del cerebro. Entonces Roberto se dotó de una sensibilidad que ahora, bueno, a él lo incapacitan también, pero ellos, lo que te quería decir que, bueno, a lo mejor nosotros somos imanes, ¿no? O porque somos investigadores, y ocurren tantos casos de esta naturaleza que es como si existiera un código para tú llevar los testimonios, que es parte del rol del trabajo de lo que nosotros hacemos, dar un testimonio que efectivamente a la luz de la psicología, de la psiquiatría y de la parapsicología que se tocan, existen este tipo de manifestaciones o fenomenología. Es que yo, como siempre lo digo, esto es apasionante, porque hoy tenemos poco tiempo, pero es un tema del que podríamos estar hablando horas y horas y horas, porque el tema de los sueños, las premoniciones, las profecías. Yo te quiero hacer una pregunta y se la voy a lanzar a todas las personas que están ahí detrás, porque yo personalmente sí he tenido, creo haber tenido algunos sueños premonitorios. Algunos exactamente iguales y otros me los tomo como una especie de intuición que después de pasar este acontecimiento me he dado cuenta que igual ese sueño me quería advertir de lo que me iba a ocurrir. ¿Tú has tenido alguna vez algún sueño premonitorio, Graciano? Bueno, te voy a confesar algo, sí. Mi vida. Pues cuéntamelo y ahora te cuento yo el mío. Sí, no, bueno, yo te puedo contar de que en uno de mis tantos viajes a España, yo no tenía una carta de invitación y entonces, pero yo había tenido un sueño donde de alguna manera me habían dicho a mí, llévate tu pasaporte del Camino de Santiago como peregrino. Mira tú, yo había soñado eso y yo
me descuidé y extravié el pasaporte, no lo tenía. Llegó un momento en que, ya faltando unos minutos para yo irme, agarré una bolsa con una chuchería que le iba a dar a mi hijo y ahí estaba el pasaporte del Camino de Santiago. Ya yo había tenido una premonición, un sueño premonitorio de que eso estaba por venir, Laila. Cuando yo estoy allá, en el aeropuerto de Barajas, me dice, bueno, hombre, usted no tiene, ¿dónde está su invitación? Y yo le digo, bueno, yo tengo aquí un familiar y vengo de visita, ¿no? Entonces, me dice, bueno, aquí la cosa está un poco complicada. Y yo le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Y me acordé del sueño, me acordé de mi sueño. Y yo le dije, bueno, mira, yo soy peregrino del Camino de Santiago, aquí está mi pasaporte y yo quiero hacer mi camino este año. ¿Qué crees tú que pasó? ¿Cómo no? Me sellaron mi cosa y vino una manifestación de ese orden. Ahora explícame, ¿fue Santiago que me hizo el milagro? ¿Fue mi sueño premonitorio? No lo sé. Pero me dejaron entrar esa vez. Te voy a poner otra cosa más pues, para que te caigas para atrás. Un día tenía que cubrir yo un reportaje en la isla de La Gomera y días antes yo soñaba que había algo que no cuadraba. Yo lo soñaba, que algo no se me iba a dar. Un día me fui yo por una de las tantas calles de la ciudad y yo le iba a sacar fotocopia a mi pasaje, a mi boleto del vuelo, porque ya yo iba a levantar el libro de La Gomera. Se me ha perdido el pasaje, Laila. Se me perdió y yo tenía ese sueño de que algo me iba a pasar relacionado con el viaje. Se me ha perdido el pasaje. Me puse así yo arriba de un carro y respiré tranquilo. Yo dije, bueno, si el universo me va a permitir a mí que yo realice ese viaje, pues mándenme una revelación, mándenme un microchip de dónde puedo conseguir yo mi pasaje y dónde lo dejé. Tyler, como la luz que te está alumbrando ahorita. Tuve ese microchip de ese sueño premonitorio, vi en una visión dónde lo había dejado. Me fui al lugar. Cuando llegué a ese lugar, una muchacha me salió al encuentro y me dijo, señor, usted dejó esto aquí. Y así te cuento la historia de cómo yo fui a parar a La Gomera para cubrir las leyendas del Silbo y muchas cosas más en el Parque Garajonay de las Brujas y todo lo que está relacionado con La Gomera. No existe una conexión de los sueños premonitorios. Es que yo creo que todos los tenemos. Yo creo que de alguna manera, igual que en los sueños, muchísimas veces los interpretamos con, ¿no? Leemos, nos levantamos, escribimos o buscamos lo que hemos soñado y muchísimas veces coincide con algo que ocurre o con algo que está ocurriendo, con alguna persona cercana a ti. Yo personalmente sí tuve uno que parece una tontería, pero a mí me chocó muchísimo, porque yo soñé una noche que me encontraba en el centro comercial, que yo no soy de ir al centro comercial porque es que no voy nunca, a no ser que sea algo que es que no me queda otro remedio que ir, no soy de ir de compras. Y soñé que me encontraba en el centro comercial con una amiga que hacía, pues no sé si 7 años que no veía, porque además estaba peleada con ella, y lo soñé todo muy concreto. Entraba al centro comercial, estaba en una tienda y me cruzaba con ella, me ponía a hablar y me tomaba un café con ella. Me acuerdo porque yo me levanté y dije, oye, ¿qué hago yo soñando con esta persona si yo ni me acordaba de esta persona, ¿no? Muchas veces soñamos con gente que tú dices, ¿por qué soñamos con esta persona si en mi vida no está presente, ni tengo recuerdos? Y a los 2 o 3 días de eso, fui al centro comercial y me encontré con esta amiga allí y nos tomamos un café. Y yo estaba viviendo ese momento y estaba diciendo, no era un déjà vu, porque yo soñé días antes y yo conté el sueño. Dije, tío, a mis amigas, ¿no? He soñado con tal y no sé cuánto. Ostras, qué fuerte, ¿no? ¿Cómo estará? ¿Qué será de ella? Y ahí, claro, también me preguntaba yo, ¿será que al soñarlo mi mente ha estado 2 o 3 días pensando que eso también entramos en el mundo de la mente, ¿no? De que muchas veces estamos pensando en algo y lo pensamos tanto que al final ocurre y no sabemos si es porque nosotros lo hemos atraído con esta fuerza de la mente y esto de estar todo el día pensándolo o fue un sueño premonitorio, pero fue así, fue súper concreto además. Bueno, de eso, en esa parte
donde tú de alguna manera, a través de tu energía psíquica, de tu energía espiritual, de tu desarrollo, de todo tu desarrollo, pues tú puedes atraer las cosas. Pero me hiciste recordar de un amigo que él me decía que siempre él soñaba que iba a tener un accidente. Él siempre en un accidente automovilístico. Y mira, mi amigo Pedro B. un día me dijo que se pasó de trago. Y entonces él en su carro chocó y se golpeó la barbilla con el volante. Hasta ahí él no supo más nada. Mira lo que ocurrió. Mi amigo Pedro, mira lo sorprendente de esto. Mi amigo Sí. Pedro lo decretan muerto. Él se veía fuera del cuerpo, que mira lo más insólito. Espera, porque me he perdido. Me ha dicho que él soñó que Él moría y que soñó, tuvo... él soñó que iba a tener un accidente y lo tuvo, Ah, pero vale. se murió, él se había muerto. Y lo más insólito, mira lo curioso. Él me dice que estaba soñando. Y resulta que cuando estaba en la morgue de desnudo, había una persona con una cegueta tratando de cortarle el dedo para sacarle un anillo. Y él se despertó desnudo. Y el tipo que estaba en la morgue arrancó a correr por lo que le ocurrió. Entonces, Pedro reaccionó de eso y me contó de esa historia. Todo lo que él estaba viviendo, ya él había tenido un sueño. Y él me cuenta, a mí me parece tan gracioso la parte esa, como en las películas, pues. Estando en Eso, la morgue le intentaban quitar el anillo y entonces se levantaba y le daba un susto al otro, ¿vale? Pero esto no ha ocurrido, ¿no? Se ha levantado otra vez a la vida, jolín. sí, levantó la vida. Pero un cantante amigo mío, ejecutor de instrumentos musicales, entonces él tuvo, pero él me contaba, porque él fue seminarista. Ese es el otro lado de la moneda. Existe una predisposición en que tú tengas una conexión con los sueños premonitorios. Existe una conexión de preparación a través de la oración, de la meditación, que te permiten a ti tener como un desarrollo para tú tener sueños premonitorios. Pues él estudió el seminarista, se salió, pero él dijo que tenía siempre este sueño. Yo tuve un sueño también en un retiro espiritual que yo fui, donde yo soñé que un amigo mío estaba conmigo en el sueño y yo andaba con él en un carro y el carro se había volteado. Y entonces allí nosotros trascendimos, nos morimos. Yo me morí con él y fuimos a parar a un lugar determinado. Yo tuve ese sueño. Pero resulta que un día yo ando con mi amigo Pedro también. Nosotros le decíamos Pedro Cocodrilo, porque ese era el nombre que le dábamos. Andamos caminando por una de las calles y vino un carro y se estrelló detrás de él. No lo machacó, pero después la semana siguiente él cae convaleciente y yo lo visito en el hospital y muere. Entonces, dime tú a mí, ¿fue un sueño premonitorio? ¿Fue una evidencia? ¿O qué verdaderamente ocurrió en ese momento? A todas estas, a mí me iba llevando el carro por medio, ojo, pero estaba en el destino de ese sueño premonitorio de que ocurriera. ¿Lo puedes cambiar o no? Porque Claro, al final no te machacó el carro, pero te moriste a la semana siguiente de otra cosa. Entonces, ¿hasta qué punto de vista nosotros podemos interpretar el sueño premonitorio que nos sirva de advertencia para favorecer a alguien, ayudar a la salud de alguien, para nosotros mismos y dar un lineamiento de cualquier tipo de naturaleza? pues yo desde aquí quiero decir a todos los oyentes que, porque ahora dentro de nada vamos a pasar con nuestra nueva sección, Graciano, que va a ser la predicción del horóscopo mensual. Todos los martes últimos de cada mes vamos a tener a Óscar con nosotros y nos va a predecir el horóscopo para el mes siguiente de todos los horóscopos. Antes de eso, pues yo desde aquí quiero decir que no nos obsesionemos, porque esto de los temas de los sueños premonitorios, pues a lo mejor hay mucha gente que dice, bueno, ahora voy a escribir todo lo que sueño. Es verdad que hay personas que les gusta escribir lo que sueñan y que leen todos los días lo que significan estos sueños, pero tenemos que tener en cuenta que a la hora de interpretar sueños, que a mí personalmente es la parte en la que estoy más empollada, por decirlo de alguna manera, no podemos solamente fijarnos en qué significa soñar con un perro, qué significa cuando te caes, qué significa cuando se te caen los dientes, sino que todo lo que soñamos tenemos que enlazarlo y ver el significado de cada una de las cosas que hemos soñado, de qué manera eran
con quién hemos soñado y luego intentar interpretarlo de alguna manera, pero no obsesionarnos, quiero decir, no intentemos buscarle siempre un significado de sueño premonitorio, de que es algo que va a ocurrir. Pero sí es verdad que si se une un sueño en el que tienes una vivencia muy real, muy real, muy real, que te levantas de alguna manera con esa sensación y se te queda impregnada de alguna manera y te dura a lo mejor todo el día, porque es verdad que tú te levantas y muchas veces no te acuerdas de lo que has soñado. O recuerdas, oye, he soñado algo raro, pero no me acuerdo. Pero cuando te acuerdas y se te queda esa sensación despierto, incluso de soñar que te has caído y te duele incluso el brazo, pues sí podemos prestarle un poquito de atención, ¿no? Y luego a lo mejor pues nos puede servir para avisarnos de algo, más como intuición, yo diría. Sí, efectivamente, yo creo que a la luz de la parapsicología, la premonición o la precognición juega un papel muy importante porque eso demuestra que existen un desarrollo extrasensorial enlazado con la intuición y el sexto sentido. Entonces, si trabajamos en función de fortalecer ese recurso para bien tuyo y bien de tus semejantes, bienvenido, porque eso de alguna manera te va a favorecer a ti y al colectivo. Entonces, a través de la parapsicología, como esta ciencia de los estudios de los fenómenos extrasensoriales y paranormales, entre comillas, está lo que son las premoniciones. Pero te voy a decir otra cosa. Existen las retroconexiones. La retrocognición también es una facultad de tú llegar a un lugar y decir, pero aquí ocurrió tal evento y aquí ocurrió tal cosa. Entonces, es una premonición hacia el pasado. Se llama retroconexión y premoniciones porque están enlazados hacia el pasado, hacia el presente y hacia el futuro. Pero en el fondo es un desarrollo extrasensorial de ese sexto sentido o de la intuición que te va a permitir a ti en tu código de vida, sin obsesiones, sin que te traumatice, el poder tener tu propia línea de interpretación. Ahora, bienvenido si tú quieres ayudar a un colectivo a las interpretaciones. Con uno que tú interpretes, o dos o tres, ya te vendrá una cola de gente para que tú le estés dando las interpretaciones. Pero hay que asumirlo. ¿Qué quieres tú verdaderamente? ¿Borrarte de tu vida el don? ¿O quitarte a la desgracia de tu vida del don? ¿O vivir del colectivo para ayudar? ¿O vivir del colectivo para lucrarte? ¿O vivir como una condición de vida? ¿Qué quieres tú realmente frente a eso? Sí, porque también es verdad que muchísimas veces, también lo digo, porque a mí me ha pasado y seguro que a muchas de las personas les ha pasado, que a veces tenemos un sueño con alguna persona de nuestro cercana a nosotros, no sé, una amiga, un amigo, un familiar, y muchas veces, oye, mira, es que he soñado contigo, he soñado esto. Yo, desde mi punto de vista, yo cuando tengo una intuición o tengo algún sueño, por muy absurdo que sea, por muy ridículo, unas pesadillas que tú dices, pero yo cómo he soñado esto, ¿qué sentido tiene? Yo siempre lo cuento. Porque cuando tú te levantas con ese sueño, es mi consejo desde aquí, ahora tú dirás qué piensas, pero si tú te quedas con una sensación, una frustración, tienes que contarlo, porque es una manera de, bueno, a lo mejor estás ayudando a la persona sin saberlo. No sé, contarlo, igual que si queréis contarnos si habéis tenido algún sueño premonitorio, pues a mí me encantaría escucharlo, la verdad, porque es súper interesante. Claro, y que hay personas, por ejemplo, bueno, en época de adolescente, de repente uno le gustaba una muchacha. Y entonces uno soñaba con la muchacha que te decía que sí, y resulta que después te decía que no. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Hubo, hubo una mala pasada o qué? ¿Qué Eso, pasó? claro, ahí yo creo que son pues los sueños, lo que he dicho antes, ¿no? Que tenemos nuestros miedos, nuestros deseos, nuestras frustraciones, y aunque nosotros digamos que no, están ahí. Y entonces, claro, si tú tienes quieres a esa persona, evidentemente te estás arriesgando, porque por un sueño. Otra cosa más. Tengo una amiga, para ya acercándonos pues en el tiempo, yo tengo una amiga que yo tuve un sueño. O sea, fíjate tú cuál fue el sueño. No sé si lo conté en algún momento, pero es interesante. Pues esa amiga le revelaron su número de cuenta y le dijeron, mira, eso, y dónde tenía su apartamento. Y ella tuvo ese sueño. Ahora, ¿qué iba a pasar en el futuro con ese sueño? Todas las muertes que iban a estar involucradas en esa visión, porque todas las personas que empezaron a pelear por eso se empezaron a morir.
Y me hizo recordar el caso de los Kennedy, todo lo que le pasó a Kennedy y toda su familia, que hablaban de la maldición de los Kennedy, pero ellos tenían visiones, tenían sueños premonitorios de las cosas que le ocurrían. Entonces, dime tú a mí, ¿hasta qué punto, o con tú la óptica de un saber tuyo o de una madurez, hasta qué punto tú le vas a hacer caso al sueño premonitorio o no le vas a hacer caso? Ahí Claro. te queda tu libre albedrío. Ah, no, tú vas a estar con la superstición de que no te vas a meter por ahí, que te vas a poner la ropa al revés para que no te caiga algo. No, 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 no. De eso no, de eso no. Realmente es tu prudencia, es tu cordura frente a la interpretación. Pero lo importante de todo esto es que existe una facultad interna, existe una predisposición que tú puedes desarrollar, de que tú puedes, eso te puede ayudar a ti como un mecanismo de triunfo hacia las cosas que tú quieras resolver en tu vida. El sueño es un mecanismo de drenaje, es verdad. Los sueños premonitorios son advertencias y señales que nos da el universo y nos dan todas esas pléyades de los comités espirituales y maestros ascendidos o energías inteligentes para que tú en este bosque tan intrincado, lo que es el urbe de la ciudad y el urbe de lo que es la civilización humana, tú puedas tener una lucecita. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Somos seres integrales, pero al ser seres integrales tenemos procesos que se activan y que nos marcan el camino para nosotros conectarnos con esas señales que nos están llegando constantemente. Pero ¿qué pasa? Que nos hacemos sordos, apagamos la emisora de conexión y llevamos la vida a diestra y siniestra como nos venga mejor. Pero no nos podemos desconectar de esa realidad porque venimos de esa realidad. Sí, sí que es verdad, Graciano. Y además yo, desde mi punto de vista personal, yo siempre lo relaciono con la intuición. Porque sin tener sueños premonitorios en la vida real, en el día a día, nosotros sabemos realmente lo que va a pasar. Cuando tenemos que tomar decisiones o no sabemos si debemos hacer algo y estamos equivocados, nosotros realmente en el fondo sabemos que va a salir mal o sabemos que va a salir bien, pero no queremos verlo, no hacemos caso de la intuición, no hacemos caso de las señales y en los sueños creo que tiene algo que ver porque podemos relacionarlo con, como decía Aristóteles, con una ofrenda de los dioses, con algo espiritual, con las vidas pasadas, con que hay algún ser que se está comunicando con nosotros, viajes astrales, mil cosas. Pero yo creo que como en los sueños está todo lo que vivimos todos los días, lo que escuchamos, porque yo estoy aquí hablando contigo, imagínate que estamos en una reunión y al lado hay otras personas hablando. Nosotros a lo mejor directamente no estamos escuchando la conversación, pero esa conversación sí está quedado grabada en nuestro cerebro. Toda la información que vamos reteniendo durante el día, la semana, el mes, de todas las personas, de lo que escuchamos, de la televisión, todo lo que deseamos, lo que vemos que nos gusta, todo eso luego se vuelca en el momento, ¿no? La fase del sueño, como la más profunda del sueño, y ahí es donde aflora todo, salen las pesadillas, se mezcla todo, hace una coctelera así, tiqui, 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 y dice, ahí lo tienes. Ahora tú, dime si es premonitorio o no es premonitorio. Pero hay que hacerle algo de caso. Bueno, yo finalmente te voy a ilustrar un ejemplo que me pasó a mí. En uno de mis libros que se llama Recuerdos de Almas Peregrinas, basado en hechos reales que tienen que ver con vidas pasadas, a mí me salió un intercambio cultural de Venezuela para Argentina, para el extremo noreste, casi noreste de Argentina, en una localidad que se llama Salta. Ahí yo me llevé un libro que no sé por qué, no sé si lo soñé o no lo soñé, pero me quedó siempre la duda. Lo agarré y lo guardé en mi maletín y me fui de viaje. Pasaron muchas cosas que las estoy narrando ahora en otro de mis libros, muchísimas cosas en el camino, pero cuando llegué allá, estoy en un determinado lugar y por alguna naturaleza conozco yo a una profesora de música. Esa profesora de música le dije yo así, esto es para ti. Le dije así, este libro te lo doy para ti. Y se me queda viendo y dice, bueno, ¿qué le pasó a este señor? Le digo, no, esto es para ti. Porque no sé si lo soñé, ahí es donde voy yo, o lo pensé, o lo intuí, pero resulta que ella, después en el futuro, mira lo que son las cosas de la vida. Y eso te lo estoy contando en calientico, porque eso ocurrió ayer. Yo tenía 14 años que yo no sabía de mi amiga. Ella, la saludo, a Mumi Rivero. Ella está en Argentina, en Salta.
Y yo le dije, yo tenía que traer este libro porque este tema está relacionado con la reencarnación, con las vidas pasadas y el conocimiento del hinduismo, todo lo que tiene que ser las deidades de la India y todo lo que son las reencarnaciones. Y yo le dije, yo tuve que venir tan lejos para entregarte este libro. Pero lo interesante de esto, que es donde yo voy, ella me dice que a través de una inspiración, un sueño, ella le provocó agarrar mi libro después de 14 años y lo vio un día antes. Y después cuando yo la llamo se iba a caer como para atrás. Y dice, pero ¿cómo es esto? Si yo agarré el libro ayer y te estaba viendo y tú hoy, después de 14 años, te estás comunicando conmigo. Ella estuvo en la India, estuvo allá, fue a los Ashram, donde estaba Sai Baba, y estuvo conectada con todo lo que es la parte del hinduismo, toda esa parte bellísima de los Budas, que tiene que ver con esas conexiones. Ahora existe un eco de conexión en todo esto, Laila. Bueno, a muchos de nosotros nos ocurren estas cosas, porque somos testimonios vivientes, Laila, de llevar un mensaje que a través de nuestros sueños lúcidos, a través de los sueños premonitorios, nos estamos conectando con ciertas determinadas realidades. Porque yo fui tan lejos a entregarle ese libro a ella, para demostrar que existe una continuidad en el tiempo de nuestras vidas, de que existen las vidas pasadas, de que existen las reencarnaciones. Y una de las palabras que me dijo mi amiga, y espero que me esté escuchando, es que ella dice que somos almas viejas que nos reencontramos a través de los mundos de los sueños premonitorios. Y eso me sacudió, y eso te lo estoy contando salidito del horno entre ayer y antier, y el día de hoy. Pues como esas cosas, Graciano, yo creo que pasan todos los días y que son, como hablábamos en ocasiones, en programas anteriores, el destino, causa y efecto, porque las casualidades no existen, todo pasa por algo. Y además, señales. Las señales, ¿por qué? ¿Por qué ocurren estas cosas? Y bueno, con esto vamos a cerrar el programa de estos sueños premonitorios. Sé que hay mucho por lo que hablar, pero no os preocupéis porque vamos a hacer un programa especial de 2 horas acerca de los sueños, con todo lo relacionado con los sueños, bien explicado, esquematizado y todo, para que podáis disfrutar, porque este tema es apasionante. Graciano, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Laila. No sabes la emoción tan grande que me da el llevar estos testimonios, para que todos los radioescuchas sepan que efectivamente existe un potencial interno en cada uno de nosotros, el espíritu existe, la percepción extrasensorial existe, y que tenemos una expresión tan bonita y bella en ese universo paralelo que nos orienta a través de los sueños. Sí, y tenemos muchas herramientas que no utilizamos y que podemos poner en práctica y sacarle mucho partido a nuestra mente, a nuestro espíritu y a nuestra persona. Bueno, vamos a dar paso, vamos a despedirnos de Graciano y vamos a dar paso a nuestra nueva sección. Por fin estrenamos hoy, de Astrología con Óscar Ortega. Comienza nuestra sección de Astrología. Predicción de horóscopo mensual con el astrólogo Óscar Ortega. Bueno, pues estamos ya con nuestro compañero y amigo astrólogo Óscar Ortega. Buenas noches, Óscar. Buenas noches, Laila. Aquí empezando, bien, empezando la sección, la nueva sección, muy emocionada. Y nada, vamos a explicarle un poquito a los oyentes cómo va a funcionar esta sección, porque es un poco complicado. Pues sí, yo lo que voy a dar las líneas generales, porque evidentemente Aries hay muchísimas personas, igual que de cualquier signo. Entonces, ¿cuáles son las líneas generales en relación siempre con la personalidad, con el yo Aries activo, o el yo Géminis comunicativo, o el yo Sagitario viajero, por ejemplo, con nuestro yo? Entonces, como la carta toma el inicio del signo, las influencias y movimientos que se pueden presentar, que yo vaya a decir, se pueden notar antes, aunque es la carta para noviembre, pero la podría estar notando pues desde el 22, 23, una semana, 8 o 10 días antes del inicio de noviembre, puesto que son corrientes. Perfecto, Óscar, es importante que esto lo entienda la gente. Y luego vamos a explicar un poquito, porque estuvimos hablando del tema de las fechas, y es verdad que, como me explicaste, depende del año, ¿no? A ver si nos explicas un poquito, que la gente lo sepa. Sí, yo sé que muchas personas que habéis nacido los días 20, 21, 22, 23...
En unos sitios dicen que tenéis un signo y en otros sitios dicen que tenéis otro. No, lo que sucede es que el año no dura 365 días, dura 365 días y 6 horas. Esas 6 horas cada año se van sumando. Y cuando pasan 4 años, resulta que tenemos 24 horas de más. Y por eso está el año bisiesto, que cubre ese día de más de esas 24 horas. ¿Qué pasa? Pues que el momento exacto del inicio del signo, cada año se retrasa 6 horas. Entonces se retrasa 6 horas, otras 6 horas, otras 6 horas, y luego vuelve 24 hacia atrás por el día ese de extra que tenemos en el año bisiesto. ¿Qué pasa? Pues que uno puede haber nacido el 21 de junio y ser Cáncer, o también ser Géminis. Depende del año. Por eso es muy importante, sabiendo el año de nacimiento, se puede saber exactamente cuál es tu signo. Si eres del 2957, es decir, del final del anterior, o si eres del 0012, por ejemplo, que sería del principio de tu signo. Por eso hay esa confusión. Es decir, que tú, si has nacido un día 22, lo mejor es que en algún sitio de internet, que los hay, busques, metas los datos de tu carta astral, sabiendo la hora, o bien que nos escriba el programa también. Y allí, si tú ves que el primer dibujito que hay, un circulito con un punto, que es el sol, pone 29 y pico, porque cada signo dura 30, pues si lo ves que pone 28 y pico, 29 y pico, es que es del signo de antes. Ahora, si pone 00020 o que tiene más bien un 0, es que es del signo de después. Por ejemplo, 21 de junio y te sale 0032, entonces eres Cáncer. Te sale 29,58, 29 grados 58, al lado de ese sol, de ese circulito con el punto, pues entonces eres del anterior, serías Géminis. Eso perfecto. Para que todo el que tenga duda la resuelva de una vez. Sí, de todas maneras iremos resolviendo esas pequeñas dudas durante esta sección especial del programa, y como tú has dicho, también se pueden poner en contacto, que dejaremos después, como siempre, tu correo electrónico y el de la Séptima Puerta, por si quieren hacerte alguna consulta, carta astral, etcétera. Aquí estamos. Y bueno, vamos a comenzar con la predicción de noviembre para Aries. Vamos a empezar con uno de los signos calientes, ¿vale? Esto es muy importante. Tanto Aries como Cáncer, como Libra, como Capricornio, pero especialmente Aries y también Capricornio, están viviendo una larga temporada de tensión muy elevada. En el caso de Capricornio quizás sea la más fuerte de todas, puesto que ha habido replanteamientos vitales por el grupo de planetas que hay situado. Entonces, especialmente los años anteriores ha afectado a las personas del principio del signo, es decir, que han nacido del veintitantos al 31, por ejemplo, que sería el primer decanato que se llama. Después ha habido movimiento en el segundo y ahora, sobre todo, está en el tercer decanato. Es decir, que los nacidos en Aries de entre el 11 y el 21 de abril, es decir, del final del signo, son los que están viviendo sobre todo esta tensión. Hay mucha energía que sacar, hay mucha acción, y para esta carta el sol le cae en su casa 8, luego como tenemos que vivir en los próximos meses el fin de la retrogradación, es decir, el fin de que los planetas vayan hacia atrás, aparentemente, y ya van a volver a ir hacia adelante, Marte por fin se irá de Aries. Habrán notado todos los Aries que llevan mucha energía extra, que no pueden parar estos últimos meses. Por fin se va Marte, por fin se va a ir Júpiter, por fin se va a ir Saturno, se va a quedar solamente Plutón en Capricornio, y llegará el momento de descansar para el signo de Aries. Entonces, sigue siendo un mes de tensiones, un mes en el que hay que tener un poco más de paciencia de lo habitual. Quizá hayan tenido un periodo de bajada de energía este último mes, porque el Sol justo ha estado en el signo de enfrente, en Libra, y puede ser un momento
para cuidarse un poco la salud, recuperar fuerzas y pensar en que quizá pueda tener, como que vamos a tener casi todos, un otoño y un invierno duro, prepararse algún tipo de cosas nuevas. Sería muy interesante para el signo de Aries durante el mes de noviembre, sí. Perfecto, Óscar. Pues vamos a hacer ahora una pequeña predicción del horóscopo de Tauro. Vamos a hablar de Tauro. Tauro es el signo más fijo de todos. Entonces, es el que se queda en un sitio y no se mueve. ¿Qué sucede? Que en Tauro entró Urano, que es el de los cambios. Entonces, muchos Tauros, sobre todo los del principio, los nacidos entre el 21-22 de abril y el 31, el 30 de abril o el 1 de mayo, alrededor de esa fecha es cuando están notándolo ahora esencialmente. Pero sin embargo todos los Tauro están notando la necesidad de movimiento. Es un periodo para pensar, no solamente este mes, también en meses anteriores, en cambiar de lugar, cambiar de casa o hacer algunos cambios que son significativos porque los Tauro normalmente no cambian. Deben prepararse porque no en noviembre, pero sí probablemente en diciembre va a entrar Marte en su signo y eso significa que van a tener energías extra. Así que si tienen proyectos que preparar que necesiten esfuerzo, diciembre es un mes excelente para empezar porque van a notar esa carga extra de energía. Todo el conflicto que hablábamos antes de Capricornio para Aries, a Tauro sucede al revés, es decir, ha recibido apoyo de todo ese gran grupo. No debemos olvidar que el signo de Escorpio, que empezó hace unos pocos días, 2 o 3 días, se empezó en un cuarto creciente de la Luna, con la Luna dentro de ese grupo de planetas que hay en Capricornio. Entonces, es un mes especialmente tenso para todos los signos, ¿correcto? No solamente para Aries o para Capricornio, que es algo, digamos, más largo en el tiempo. Es un mes complicado para todos los signos porque nos podemos enfrentar, todos lo sabemos, a una perspectiva de tiempos difíciles, que es lo que estamos viviendo. Entonces, digamos que es conveniente para este signo de Tauro, ya que inicia el signo con Venus en Virgo también, el planificar labores de ayuda, ¿vale? Tauro es la madraza del zodiaco, la gran madre, entonces es posible que haga falta. Noviembre es un excelente mes para reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre qué tipo de ayuda maternal pueden aportar. Noviembre entra el Sol en Escorpio, que es justo el de enfrente, por lo tanto, ya digo, la energía es para diciembre. Noviembre es un mes más relajado, puesto que el Sol está enfrente. Hay que estar atentos. Las personas que hayan nacido en los mismos días, por ejemplo, los que hayan nacido el 25, pues el día 25 de octubre y los días anterior y posterior son días a tener especial precaución siempre cuando el Sol está enfrente. Ya hay estudios hechos sobre eso, porque suele uno estar más despistado y suele uno estar más alejado de sí mismo, puesto que el Sol está alejado. Y además coincide que va a pasar justamente frente a Urano. Así que ojos bien abiertos para Tauro este mes, tranquilidad, disfrutar de los placeres, que es algo que les gusta. Este mes se puede hacer, preparar ese cambio si se está produciendo y sobre todo, si hay cosas que hacer, irlas planificando para diciembre, que es cuando va a entrar, ya lo diré, exactamente ahora la fecha tendría que mirarla porque todavía está yendo hacia atrás. Es el mes energético para Tauro, el mes de diciembre. Bueno, Óscar, fantástico. A ver qué nos cuentan luego los oyentes, que luego nos cuenten qué les ha parecido y si se sienten identificados. Y vamos a seguir con Géminis. Bien, Géminis, aunque aparentemente es un signo que en estos momentos
está exento de grandes tensiones planetarias. Sin embargo, la única tensión que existe, que es la de Neptuno, que es el planeta del sacrificio, puede resultar muy significativa, porque dependiendo del talante del Géminis, también de la posición, especialmente los que están en medio, los nacidos entre el 1 y el 11 de junio, y específicamente entre el 5 y el 11, van a encontrarse con esa presencia del sacrificio en sus vidas, ¿vale? Puede ser desde un sacrificio que tengan que hacer hasta el ser conscientes de que algo que están haciendo en el fondo es un sacrificio. Es decir, el sacrificio va a colorear el mes para noviembre. ¿Qué pasa con el sacrificio? Pues que es aprendizaje y que si es en relación con los otros es ayuda. Entonces, este tipo de cuadraturas de Neptuno siempre suelen ser positivas a la hora de encauzar. Es un momento de calma, no es un momento especial para moverse. Hay que esperar a que llegue Saturno, a que salga de Capricornio y entre en Acuario. En cuanto Saturno entre en Acuario, que será en breves meses, 1 o 2 meses, ya sí cuentan con la cuerda para volver a enfrentarse al camino. Ahora digamos que es un poco como se dice en el mus al tran-tran, es decir, no hay grandes movimientos. Quizá por eso los Géminis lo pasamos mal, porque yo soy Géminis también, y si la cosa está parada, el Géminis es movimiento, y encima somos dos. Imagínate 2 niños corriendo que les dices estar quietos. Entonces, un poco de paciencia y esa reflexión sobre el sacrificio en nuestras vidas. Sacrificio no ese que hablaban para buscar el cielo, sino para conseguir cosas en la vida, en esta vida actual. Bueno, vamos con Cáncer. Óscar. Con Cáncer, que es otro de los 4 signos que ya digo que están o han estado implicados. Afortunadamente, el Sol al entrar en Escorpio deja de estar en el follón, ya no es el Sol junto con el grupo de Capricornio y con Marte en Aries. Entonces, digamos que la cosa para Cáncer, lo que se encuentra es especialmente los nacidos al final, entre el 11 de julio y el 21 de julio, son tiempos duros, son tiempos de transformación personal, las cosas no terminan de salir, todo es especialmente complicado. Y claro, como Cáncer es un signo emocional, lo vive interiormente, ¿no? Siente como que está más triste que de lo que acostumbra, ¿no? Como si la luna estuviera dando las vueltas 4 veces más rápido. Hay mucha tensión. Lo recomendable este mes, bueno, pues apoyarse en que el Sol entra en Escorpio, que es la casa 5, y la casa 5, entre otras cosas, es la casa de los hijos, ¿vale? Entonces, aprovechar para cultivar ese talante maternal y cuando las cosas se ven un poquito más complicadas de lo normal, que el cangrejo suele esconderse y enredarse en tensiones emocionales, dejar un poco lo que hay dentro de la concha y salir hacia afuera, hacia el apoyo, le puede venir bastante bien. Saturno pronto se va de Capricornio, así que lo que están viviendo algunos Cáncer pues es el final de ese periodo duro, y es el momento pues de empezar a pensar en las conclusiones, en qué se ha aprendido estos 2 últimos años. A ver, ¿qué nos vas a contar de Leo? Bueno, pues del signo de Leo, es un signo que ha llevado estos últimos tiempos con mucha actividad, puesto que ese largo estado estacionario de Marte en Aries, como es un signo de fuego, le apoya positivamente. Se han notado energéticos, se han estado moviendo, han estado llevando a cabo planes, preparando, etcétera. Están notando la cuadratura de Urano, que como decía antes afectaba a Tauro y por tanto también afecta a Leo, que es esa necesidad de cambio. Cuando Urano, que es el planeta de los cambios,
es curioso, está en un signo fijo, como precisamente su propio signo, que es Acuario, son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, evidentemente llega a mover. Son signos que prefieren el mismo sillón y sin moverse de ese sillón, y lo que hace Urano es que llega y le da una patada al sillón. Entonces te encuentras sentado o sentada en el suelo. Bueno, pues eso se está notando, no tan claro como Tauro, que sí que nota la necesidad de moverse del lugar donde está, de casa. Para Leo lo que nota es incomodidad. Bien, esa incomodidad viene Saturno, que va a entrar en Acuario, que es su signo de enfrente, y significan 2 años de tiempos más complicados, en el sentido de las cosas un poco más difíciles, todo es más duro, hay que trabajar más. Unas personas pueden mirar eso como negativo y otras lo pueden ver como muy positivo, porque siempre que uno trabaja más, los frutos son más grandes. Entonces, digamos que está en la parte de abajo de la ola. Ha tenido su actividad, su movimiento, y está bajando la ola, preparándose para esos cambios que le induce la situación y esa vivencia de la situación como un poco más dura, quizá, para que esos cambios empiecen a surtir efecto. Entonces, sobre todo los que están en la primera parte del signo, 23 de julio al 2 de agosto aproximadamente, etcétera, eso lo están notando ya, y bueno, poquito a poco lo van a ir notando más los que están más adelante del signo. Y nada, tenemos una inteligencia, una razón para saber qué cambios son los que hay que llevar a cabo y cuáles no. Bueno, yo desde aquí seguir los consejos de Óscar, que hasta hoy, desde que lo conozco, no se ha equivocado y a veces acierta más de lo que incluso, vamos, de lo que llegamos a pensar. De lo que debería ser. Bueno, vamos a seguir con Virgo. Virgo. Bueno, pues nuestro amigo Virgo le sucede, digamos que es la estrella del zodiaco para el mes de noviembre, eso que ponen a veces en las revistas del signo del mes. Pues sí, lo está siendo, ¿vale? Lo va a ser, sobre todo al principio, pero lo ha sido más bien en octubre, ¿vale? Casi todo octubre y hasta el día, a ver, déjame recordar, un segundo que lo miro, y esa posición se va a dar hasta el... Sí, no, ha sido más bien durante el mes de octubre. Le va a durar 2 o 3 días nada más de noviembre, así que aprovecha desde que estás escuchando el programa, sobre todo en cuanto a que todo el gran grupo de Capricornio y este Urano que está moviendo cambios están en tierra, como es el signo de Virgo, que además ha tenido a Venus todo este tiempo. Muchos Virgo, es posible que hayáis empezado alguna relación en los últimos 3 semanas o vivenciar más intensamente las relaciones. Hay movimiento, las cosas salen. Tenemos lo mismo que Géminis, como he dicho antes, de la posición de Neptuno enfrente al Sol. En este caso, más que activador sobre el tema del sacrificio, lo que viene es un poco de equilibrio en la balanza, ¿no? Este disfrute, las cosas más o menos salen, llega a Neptuno para avisar, también hay que sacrificarse, digámoslo así, ¿no? Entonces, pero es como, está como en oposición al signo, no es tan marcado como para Géminis, es más bien como, bueno, si ahora vienen tiempos más complicados, que en principio no hay ninguna posición que lo indique hasta que Marte llegue a Géminis, que todavía le quedan 2 o 3 meses. En principio es un periodo pues muy tranquilo, noviembre va a seguir siendo muy tranquilo. Si ha empezado esa relación, pues es el momento de disfrutarla, digámoslo así, y se necesita mucho su papel este mes con el resto de los signos, ¿vale? Preparar las orejas, preparar las tortillas y ponérselas a esos amigos, amigas, hijos, familiares que están pasando por situación de tensión, especialmente para esos amigos, amigas Aries, Capricornio, Libra o Cáncer.
les toca ser enfermeros y enfermeras de los amigos porque ellos están en paz y esa paz es justo la que necesitan los de los signos que he citado antes. Sí, bueno, ahora yo creo que es importante en general, ¿no? El apoyo y el cariño y bueno, con la situación que nos viene ahora, porque por lo que vemos ahora vamos a pasar otra época de estado de alarma. Sí, evidentemente veo muchísima gente en el campo, hemos echado a andar más al campo, hemos encontrado que en casa nos podemos encontrar con nosotros mismos. Puede ser un buen momento para reflexionar y preparar cosas desde hacer un barco dentro de una botella hasta aprender a jugar al ajedrez. Sí, tiempo va a haber, eso está claro. Bueno, vamos con Libra. A ver, que Vamos yo con soy Libra, vamos a ver. el tuyo. Bueno, pues a Libra se puede aplicar un poco lo que he dicho antes del signo de Aries, en el sentido de las tensiones, una vida de intensidad alta, ¿no? Cosa que sabes de lo que te estoy hablando, puesto que ha estado el Sol, ha estado Mercurio implicados todo este tiempo con el grupo ese que hemos dicho de Capricornio y con Marte en Aries que está enfrente. A pesar de que pueda haber esa activación, en realidad, justo porque Aries está enfrente, lo que hay es cansancio, ¿vale? Porque Marte está activando a Aries y está activando al signo de enfrente. Y bueno, también a los dos de al lado, o sea, Cáncer y Capricornio, a los dos del grupo del cuadrado. La diferencia entre Aries y Libra es que Marte está en Aries, es decir, esa activación la puede llevar, porque llega y te trae 4 pilas alcalinas más. Y entonces haces un día duro de 28 horas trabajando, te levantas y haces otro. ¿Qué le ha pasado a Libra? Parecido, pero solo que no tiene las pilas alcalinas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora que se ha ido el Sol, nos estamos dando cuenta, muchos y muchas Libras, de que lo que necesitamos son unas buenas vacaciones, entendidas como tumbona entre dos palmeras. No unas vacaciones de sigo moviéndome, no. Es tumbona, 4 horas, entre dos palmeras, te bajas, la playa está a 1,5 metros nada más, te bañas, vuelves y otras 4 horas en la tumbona. Ese tipo de descanso. Consejo para Libra, hacedlo. ¿Que no me vais a hacer caso? Lo sé. Tenéis el hecho de que en noviembre Venus va a estar en Libra, que es vuestro planeta, así que un periodo romántico, un periodo de sentiros bien, y entonces pues vais a pensar que eso significa que os han cambiado las pilas. No, las pilas siguen siendo las mismas y convendría utilizar este mes y parte del que viene en preparar más que en hacer, porque en breve Marte se va de Aries, con lo cual deja de gastar la energía de Libra, y Júpiter y luego Saturno se van a ir de Capricornio, con lo cual sucede lo mismo, se gasta mucha menos energía. Así que Libra, si podéis aprovechar noviembre para preparar y descansar, os lo agradeceréis a vosotros mismos en diciembre. Precisamente estoy pensando en eso, en tomarme un descanso, porque además tú lo sabes, que es que no paro y es verdad que necesito descansar. Ya mentalmente, no sé si Eh, entre dos palmeras, porque no es lo mío, pero entre dos montañitas a lo mejor sí. bueno, entre dos árboles de la montaña, una tumbona. Es decir, no, lo que me interesa no es el camino, sino en la tumbona. Puede ser en la propia cama de casa, pero hacerlo. Es decir, aquí estoy, me voy a leer un libro o voy a jugar al Candy Crush. Pues 8 horas de Candy Crush y el cuerpo recupera fuerzas. Sí, Importante, Libra. sí, sí, importante. Además, precisamente lo que has dicho, de leer un libro, porque no tengo tiempo ni de leer casi. O de Bueno, escribir. o de Wow. escribir también, mucho, además. Bueno, Escorpio. Bueno, pues Escorpio es la segunda estrella de este mes, puesto que es
el periodo natural que estamos viviendo. Estamos viviendo el mes de Escorpio, que empezó el día 22, me parece que fue. Lo tengo aquí apuntado. Empezó, a ver, porque como tengo dos ratones, el 23. ¿Qué significa eso? Significa que el Sol está sobre el propio signo. Momento de planes, momento de ideas nuevas. Como Urano está enfrente, ¿vale? Vuelvo a decir lo mismo que antes he dicho con Géminis. Afecta en forma de cuadratura a Leo y a Leo sí que le está molestando. En el caso de Escorpio es el signo de enfrente, entonces los nacidos al principio de Escorpio, especialmente entre el 22-23 de octubre y el 1-2 de noviembre, y poco a poco irá avanzando el 3, el 4, según pasen las semanas, tenéis a Urano justo frente a vuestro Sol. ¿Qué significa eso? Significa que los cambios están en un lado de la balanza y el yo inmovilista está en el otro. Es un conflicto, básicamente lo que nos habla es de Escorpio es un signo muy poco propenso a los cambios, es decir, si todo se quedara igual, mucho mejor. Y Urano lo que le va a hacer es que le va a traer cambios que pueden ser positivos para decir, oye, es que fíjate tú, las cosas han cambiado y están para mejor, ¿vale? O que pueden significar, muévete, porque si no, las cosas no terminan de ir por el camino correcto. Entonces, este mes es un mes en el cual se va a notar más ese conflicto y ese decir, algo hay que cambiar, voy a intentar descubrir qué es y si no, voy a estar preparado sin miedo ante esas novedades que se pueden presentar, que no son más que señales que nos mandan en una dirección. Muy bien, con Neptuno, Marte no le afecta y el grupo gordo de Capricornio tampoco le afecta. Así que básicamente no es un mes conflictivo para Escorpio, pero sí que, vuelvo a repetir, está un poco prepararse para esos cambios. Sobre todo porque Marte va a entrar en Tauro en diciembre, durante el mes de diciembre, y es cuando ellos se van a sentir activados, como le ha pasado ahora a Libra, pero sin energía, sin las pilas. Es decir, que viene un periodo de acción, pero de mucho cansancio. Entonces, por eso es importante saber qué cosas hay que cambiar para no pasarse gastando energías que no se tienen. ¿Mm? Perfecto, pues vamos con Sagitario. Bien, Sagitario le sucede un poco como a Géminis, no tiene aspectos complicados. Está Marte en Aries, que de alguna manera su posición en el mismo elemento de fuego hace que Sagitario esté activo y que prepare acciones. Digamos que la posición de Neptuno le sucede un poco como a Géminis, pero más, yo creo que más en el sentido de que el sacrificio es de cosas que no se pueden hacer, ¿vale? Digamos que está activado el signo, está proponiéndose y haciendo cosas y quizá el conflicto con el sacrificio es de esas cosas que no se pueden llegar a hacer por la razón que sea. Esa es la relación que tiene Sagitario con el sacrificio. Entonces, evidentemente, sobre todo los del medio del signo, del 1 al 10, al 11 de diciembre, están notando esa presencia del sacrificio y como Sagitario suele ser un signo que se olvida mucho del tema del sacrificio, en cuanto a que pasa página rápido, cambia de vida, de lugar, entonces sí es una posición para que entienda que el sacrificio es como otra faceta más de la vida y a todos nos es necesario en algún momento de esa existencia. No está conflictivo, así que proyectos y demás situaciones. Noviembre es un mes tan bueno como otros muchos para iniciar cosas o para preparar, hacer. No tiene conflictos este mes.
Perfecto, Óscar. Pues vamos ahora con Capricornio. Capricornio es el signo estrella de los últimos, pues, 3 a 5 años, ¿vale? El conglomerado que se ha juntado en Capricornio con Plutón y Saturno durante todo esto, esta crisis mundial, tiene que ver con esta posición. Y tiene que ver con esta posición porque esencialmente no es que el signo de Capricornio necesite una transformación. Es que no nos damos cuenta, pero el mundo actual sigue el modelo de Capricornio y somos 12 signos, ¿vale? El modelo de Capricornio está muy bien para Capricornio, pero no para los otros 11. ¿Cuál es el modelo de Capricornio? La hormiguita. Es ponerse una meta y, gracias al esfuerzo, avanzar. El famoso cuento de la cigarra y la hormiga. Yo me planteo, es un signo materialista, los bienes materiales son importantes, hace falta dinero en el banco para vivir, le teme a la pobreza y sabe que en la vida hay que sacrificarse para llegar al destino que uno. Es lo que le contamos a nuestros hijos en las escuelas, es el modelo del mundo. Sacrifícate, lucha, prepárate una serie de años para llegar a esa meta que te has propuesto llegar. Bien, ese modelo está mal, no hay que sacrificarse una serie de años. Hay gente que consigue las cosas trabajando duro 10 años y otra que le cae del cielo a los 2 días y otra que consigue en 3 meses gracias a ponerse a pensar, por ejemplo. Hay 12 modelos vitales. Entonces, ese modelo capricorniano de el futuro y preparar para el futuro y pensar en el futuro está cayendo y por eso es esta posición tan gorda y tan tremebunda que ha habido, de las más gordas que ha habido en los últimos 10 o 20 o 30 años, está haciendo que el mundo se dé cuenta de que tiene que cambiar y que el signo de Capricornio se dé cuenta también de que tiene que cambiar. Noviembre es un mes más dentro de una cadena de meses en las cuales han estado hiperactivados. Cada paso que daban intentando estabilizar algo más fácil se caía, enfadados porque los planes no terminan de salir, retrasos, y aunque ahora ha venido Júpiter a lo largo de este año a traer un poco de crecimiento, un poco de luz en esta dura temporada, bien, lo que viene a traer es un crecimiento que se puede producir o no se puede producir. Depende de los cambios que haya llevado a cabo. Cambios reales, ¿vale? Porque lo que está mal es el modelo. Es como ver la vida a través de un ordenador y tirarse toda la vida intentando ponerle nuevos programas, nuevas componentes, parches y demás por las cosas que salen mal. Y básicamente es que lo que está mal es el ordenador. Hay que cambiar el ordenador, ¿vale? Entonces, ha habido cierta tranquilidad este último mes por la presencia de Venus en Virgo. Con Urano mantiene buena relación en cuanto a lo de los cambios. Quizá ahora se aproxime, puesto que van a terminar de irse ya de Capricornio. Es la última pasada que va a dar Saturno. Y es el momento de sacar conclusiones y decir qué cosas voy a cambiar en mi vida. Noviembre es un buen mes para eso. No qué cosas voy a cambiar en mi vida, sino qué cosas voy a cambiar de mi forma de ver el mundo, ¿vale? Capricornio, por ejemplo, no puede creer en la astrología y en ninguna de las cosas relacionadas con el futuro y con adivinación. No puede creer. Entonces, por más que lo intente o se interese, en el fondo no se lo puede creer. Es el momento de darse cuenta de que el problema está en creer. Es que tú no tienes que creer algo para hacerlo. Si a mí me dicen que hay un extraterrestre que me quita el dolor de muelas y yo voy, lo veo y me lo quita, ¿vale? Yo no me voy a plantear si existe o no. Yo lo que voy a decir es, el próximo día que me duelen las muelas, voy a ir a buscarle y punto. Entonces, eso es lo que está mal del modelo del Capricornio, que se obliga a creer. Primero tiene que creerlo. Y no, porque contra esto no puede creer, porque entonces se le va yendo todo el modelo. Si Capricornio reconoce que todo esto es verdad, se hunde su modelo racionalista, pragmático y práctico de un mundo que tú puedes clasificar en grandes clasificaciones.
Bueno, wow, ¿eh? Wow con Capricornio. Óscar, wow, vaya tela. Cuidado, cuidado. Le he dado, pero es que tengo muchos, muchos y muchas Capricornio alrededor estos últimos años. Muy perdidos, pero muy, muy perdidos. Bueno, pues nada, seguir el consejo y igualmente ya nos comentaréis. Vamos a ir con los dos últimos horóscopos. En este caso vamos a seguir con Acuario. Acuario, nuestro amigo Acuario se prepara para una entrada repentina de Júpiter que va a suceder en los próximos meses y que le va a venir de maravilla para cosas nuevas y crecer, y al poco le va a entrar Saturno para decir, tú para el carro. Es decir, va a tener a la vez el crecimiento y los límites. ¿Qué puede hacer Acuario? Ampliar aún más su visión cósmica y ayudarnos a todos a mejorar un poco el camino del mundo y a pensar en viajar a otros planetas, a pensar en el futuro, en lo que es el futuro. Este signo en concreto sí le viene bien. Y a entender que la vida es un juego de crecimiento límites, porque van a tener, sobre todo a lo largo de los próximos meses, que por un lado se crece mucho, pero por otro lado las cosas no terminan de salir. Eso conjuntamente. Es un momento significativo para extraer conclusiones de eso. Todavía no es. Y básicamente sí que está notando la posición de Urano en Tauro, especialmente, ya digo, los primeros, los del principio del signo de Acuario, aproximadamente del 21-22 de enero hasta el 1-2 de febrero. Hay cambios, es decir, vienen cambios, necesito cambios de algún tipo, pero como Urano está en Tauro, que es el signo más inmóvil de todos, digamos que más que los cambios, Acuario debe reflexionar en las situaciones que generan esos cambios, ¿vale? En vez de decir voy a cambiar la persiana, por ejemplo, pues voy a pedir o hacer o conseguir, lo estoy hablando como un ejemplo, que haga mucho sol durante muchos días para que el coronavirus no avance y nos sintamos todos muy bien, y así el problema de la persiana desaparece y no hay que cambiarla. ¿Me entiendes? Ese sería un poco el trabajo de Acuario. Mes en el cual está el Sol en Escorpio, con lo cual le hace cuadratura, y Urano también. Entonces va a ser un mes de preparación para el movimiento que viene el mes siguiente. Es decir, que si está ya notando que se están moviendo los cimientos, hay que empezar a pensar en que quizás se haya que mover el culo. Bueno, pues vamos con el último horóscopo. Piscis. El último horóscopo, nuestro amigo Piscis. Piscis, al igual que sucede, como he dicho antes, con Virgo, es el tercer y último signo estrella del mes, especialmente porque no tiene aspectos complicados desde ningún sitio, es el único signo que no tiene ninguno, y lo único que tiene es a Neptuno en su propio signo, puesto que Neptuno es el planeta de Piscis, ¿vale? Está transitando por su propio signo. La última vez que estuvo en ese signo fue hace 160 años, es decir, en 1860, que fue cuando se descubrió. Es decir, la humanidad descubrió a Neptuno cuando Neptuno estaba en Piscis, y la primera vuelta que ha dado desde ese descubrimiento está pasando ahora. Por eso toda la humanidad, en el fondo, estamos en un periodo de sacrificio. Y por eso, si alguien puede ser consciente de la importancia de este sacrificio ahora mismo, es el signo de Piscis, hombres y mujeres. Igual que hablaba de Virgo cuidando, enfermera a las personas de alrededor, Piscis, el mes de noviembre, se va a necesitar mucho su ayuda, ¿vale? Especialmente la que mejor da, que son las orejas. Orejas y hombros se llama la ayuda que da Piscis. Orejas porque te escucha y hombro porque te lo pone para que llores. Entonces, es un periodo ideal para que, y más porque además entra
el Sol en Escorpio, que es el otro signo de agua, como Piscis. Es un mes magnífico para Piscis si integra el sacrificio en su vida. Si vive el sacrificio como una tortura, entonces es el momento de trabajar la forma en la que estás viviendo el sacrificio, porque te estás equivocando, ¿vale? Un sacrificio que es una tortura es algo que hay que parar y hay que irse, ¿vale? Entonces, ese problema no existe. Si existe es porque no te has ido. Entonces, si no te has ido, el problema es que no sacrificas lo que hay que sacrificar, básicamente. Esto vale para todos los signos, pero especialmente para Piscis. ¿Por qué? Porque tiene Neptuno ahí. Entonces, los Piscis que estén viviendo esto último que he dicho, es el momento ya de espabilar, porque hacen falta, se les necesita ahora, el mundo les necesita, este mismo mes de noviembre. Y hay que espabilar y decir, bueno, pues muchas veces un problema, como digo yo, que no tiene solución, entonces ¿para qué te preocupas? Y si sí la tiene, entonces ¿para qué te preocupas? ¿No? Pues eso es algo que tienen que grabarse los Piscis a fuego. Y los Piscis que están bien conectados, están sintiendo eso, pero saben que son inestimables en su grupo de amigos, amigas, pues nada, darle las gracias por la ayuda que estén prestando durante el mes de noviembre. Bueno, pues hablando de dar las gracias, Óscar, darte las gracias por esta sección, por estar aquí. Gracias a ti por llamarme. Ya sabes que a mí yo soy un charlatán, Géminis, a mí me encanta hablar. Sí, bueno, y yo espero que a todos los oyentes les guste esta sección. Espero que nos dejen en los comentarios, nos comenten qué les ha parecido y si se les ha dado el caso, que ya nos irán comentando a lo largo del mes. Y Óscar, si te parece, pues nos vemos el 24 de noviembre en la próxima sección. Para hablar de diciembre, ¿correcto? Pues allí nos vemos. Muchas gracias, Óscar. Gracias a ti, Lara. Para contactar con Óscar Ortega podéis hacerlo a través del correo electrónico oscarastrología@gmail.com. Desde aquí, por supuesto, mandar un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de las plataformas de descarga, de las radios online y de las radios asociadas. Por supuesto, muchísimas gracias a todos ellos también por hacer posible que este programa llegue a muchísimas personas. Si alguien que esté escuchando el programa quiere ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo a través del correo electrónico laseptimapuerta@gmail.com. Recordar que tenéis que sustituir las T's por un 7 para encontrarnos fácilmente, tanto en el correo como en las redes sociales. Que tengáis una maravillosa semana, muy buenas noches y nos vemos la semana que viene. Podéis seguirnos a través de las redes sociales en Instagram, iVoox, Facebook y YouTube como La Séptima Puerta. Recuerda sustituir las T's por un 7. La Séptima Puerta, tu programa de misterio, historia e investigación.